¿Estás indeciso entre el Samsung Galaxy S20 Plus y el Huawei P40 Pro? Pues espero que con este vídeo puedas resolver dudas. Vamos a ello. En dimensiones están muy igualados, pero el teléfono de Samsung es 3,7 milímetros más largo y 1,1 milímetros más ancho. Vistos de frente, en el Galaxy S20 Plus se aprovecha mejor el frontal, lo digo básicamente por su minúscula cámara. Pero en marcos Huawei ajusta más por la curva lateral de la pantalla. El amplio notch del P40 Pro tiene una buena razón de ser. La cámara para selfies de 32 megapíxeles con enfoque automático y apertura f2.2, el sensor de infrarrojos y la cámara de profundidad barra gestos. En el Galaxy S20 Plus no hay más que una cámara dual pixel de 10 megapíxeles con apertura f2.2 y enfoque automático. Con el S20 Plus apenas se ve al límite del margen superior la pieza que hace de auricular y, muy importante, también de altavoz. Con el terminal de Huawei, el auricular para llamadas no es el tradicional. Se aprovecha de las vibraciones en pantalla para emitirse el sonido. En cuanto a reconocimiento facial, el P40 Pro es más instantáneo, y no solamente cuando hay buenas condiciones de iluminación, sino también cuando hace mella la oscuridad. Ahí entra en juego y se demuestra el porqué del sensor de infrarrojos. Con el móvil de Samsung se potencia el brillo de la pantalla para ayudar en el desbloqueo. Una de las funciones extra incorporadas en el P40 Pro es aquella que permite ejercer cierto control por gestos, aunque si te digo la verdad, no lo veo muy útil para mi día a día. Creo que es una función que todavía está muy verde. Los dos incorporan el sensor de huella dactilar en pantalla, siendo ultrasónico en el S20 Plus. ¿Cuál es mejor? Ambos son rápidos, pero si te soy sincero, yo me siento más cómodo con el sensor de Huawei. Lo noto más efectivo. Esto es una opinión personal, pero a mí me parece mucho más bonito y trabajado el diseño y acabados del teléfono de Huawei en su parte posterior. El encapsulado de cámaras es más grande en el P40 Pro, pero considero que tiene más personalidad. Eso sí, el S20 Plus 5G con 188 gramos es 21 gramos más ligero, y eso ayuda si tienes pensado ponerle carcasa. ¿Cuál es la composición de cámaras? El P40 Pro viene con una TOF, la gran angular de 40 megapíxeles y apertura f1.8, la principal con sensor de 50 megapíxeles OIS y apertura f1.9, y finalmente la cámara teleobjetivo de 12 megapíxeles OIS y apertura f3.4. En el caso del S20 Plus dispondremos de una cámara de profundidad de una gran angular de 120 grados de 12 megapíxeles y apertura f2.2. La principal dual pixel de 12 megapíxeles OIS y apertura f1.8, y finalmente la cámara teleobjetivo de 64 megapíxeles OIS y apertura f2.0. Y en ninguno de los dos falta IP68 para que las inclemencias del tiempo no afecten a la integridad de tu dispositivo. En el lado inferior los dos traen el puerto USB-C en el centro, a su izquierda el micrófono para llamadas y a su derecha un altavoz, pero además en el teléfono de Huawei está el acceso a la bandeja para la SIM. En el lado superior vemos un micrófono secundario, en el P40 Pro el puerto de infrarrojos y en el S20 Plus el acceso a la bandeja para la SIM. En el lado derecho ambos tienen el botón de bloqueo y desbloqueo de la pantalla y el control de volumen del sonido. Y para que lo sepas, en ambos se puede ampliar la capacidad de almacenamiento con tarjeta de memoria de tipo NM de hasta 256 GB en el teléfono de Huawei y de tipo micro SD de hasta 1 TB en el de Samsung. El Galaxy S20 Plus viene con Android 10 en variantes con 4G y 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC y en España con un total de memoria interna o de 128 o de 512 GB. El P40 Pro trae también Android 10, sin las aplicaciones ni los servicios de Google preinstalados, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC y un total de memoria interna de 256 GB. En mi caso, para disponer de mis aplicaciones de uso diario he utilizado la herramienta PhoneClone y un P30 Pro desde el que he copiado WhatsApp, Instagram, Facebook, PUBG e incluso el teclado y los mapas de Google, que para mi sorpresa se pueden usar de momento y sin problemas en el P40 Pro. En ambos móviles dispondremos de una interfaz de escritorio para emular el uso de un PC. Está bien esta funcionalidad, pero en lo personal no me resulta de utilidad. La idea es poder conectar el teléfono a un monitor o televisión mediante un dispositivo como el Kingston Nucleum, que además nos sirve para replicar puertos y permitir conectar periféricos. Por otra parte, te he dicho ya que el P40 Pro puede hacer de mando a distancia universal. No tienes más que usar la aplicación
controlador inteligente que viene ya instalada con EMUI 10. Hablemos ahora de la pantalla, que es Dynamic AMOLED Quad HD Plus de 6,7 pulgadas y 120 Hz en el S20 Plus y OLED de 6,58 pulgadas, 2640 x 1200 píxeles y 90 Hz en el P40 Pro. En cuanto a luminosidad, la pantalla del móvil de Samsung es algo superior, pero si hablamos de nitidez de imagen, ahí el P40 Pro considero que se impone al ver vídeos. Ten presente que al fijar un refresco de pantalla de 120 Hz, la resolución del panel baja a Full HD Plus en el S20 Plus. En fluidez de la interfaz y de las aplicaciones compatibles, resulta lógico concluir que los 120 Hz están un paso por delante de los 90 Hz. A través de los ajustes de pantalla podrás manejar el tema del color. Ahora toca hablar de cómo es el sonido con ambos smartphones. Primero centrémonos en los altavoces. Hay dos en el S20 Plus y solamente uno en el P40 Pro. Para escuchar música, si te digo la verdad, prefiero sin lugar a dudas el teléfono de Samsung. El sonido está más equilibrado, con buena presencia de agudos y esto cuenta también mucho más presencia de medios y graves si lo comparamos con el móvil de Huawei. ¿Qué impresión tengo al ver vídeos? Pues sigo pensando que el sonido está más equilibrado y es más satisfactorio con el S20 Plus. El sonido con altavoces es más potente con el smartphone de Samsung, lo que se agradece en especial cuando lanzamos juegos como PUBG. De hecho, hay otra cosa que debes saber. Samsung sí permite ajustar el sonido de los altavoces a tu gusto. Por ejemplo, desactivando el Dolby Atmos si no se quiere un audio tan saturado. Y por supuesto, manejar el resto de parámetros que con el P40 Pro requiere sí o sí de tener conectados unos auriculares por cable o por Bluetooth. ¿Qué tiene de bueno el móvil de Huawei una vez conectados unos auriculares? Disponer de un ajuste dedicado para impulsar los graves y que al ajustar las bandas del ecualizador no se rebaje la potencia sonora como pasa con el S20 Plus. Con auriculares me sería indistinto escoger entre uno y otro, aunque por cable al menos al mismo nivel de volumen el S20 Plus da un punto más de potencia. ¿Qué beneficio tenemos si la conexión es por Bluetooth? En ambos se cuenta con el LDAC, así que solo hace falta contar con un servicio de música con contenido en alta resolución y unos auriculares también compatibles con el LDAC. Ahora bien, ¿qué puedo decir acerca del rendimiento? Para ciertas aplicaciones compatibles y en el manejo de la interfaz, hay cierta ventaja para el S20 Plus al contar con una pantalla de 120 Hz frente a los 90 Hz del P40 Pro. Sin embargo, y lo digo por propia experiencia, en la práctica a mí en particular me parece que ambos son igual de excelentes para el manejo general de aplicaciones y para jugar, por ejemplo, a PUBG Mobile. El P40 Pro viene con procesador Kirin 990 5G, una GPU Mali G76 y 8 GB de RAM. Con el S20 Plus, en mi caso la variante 5G española, dispongo de un procesador Exynos 990, GPU Mali G77 MP11 y 12 GB de RAM, pero ten presente también que la variante 4G del móvil de Samsung viene con 8 GB de RAM. Si hablamos de autonomía, el Huawei P40 Pro me ha proporcionado mejor rendimiento a pesar de contar con una batería de 4200 mAh, de menor capacidad si tenemos en cuenta que el S20 Plus incorpora una de 4500 mAh. He hecho pruebas varias y fijando los 120 Hz de pantalla en el S20 Plus y los 90 Hz en el P40 Pro, he podido comprobar cómo en juegos y al reproducir vídeo el móvil de Huawei se impone siendo más eficiente. Sin embargo, en grabación de vídeo ambos están igualados en consumo energético. En cuanto a capacidad de recuperación de energía, el P40 Pro toma la delantera. En media hora se obtiene un 77% de nivel de carga y el 100% en apenas 58 minutos. Con el S20 Plus en media hora se llega a recuperar un 56% de carga, el 100% yo lo he obtenido en 1 hora y 9 minutos. En uno y otro contamos con carga sin cables, pero con un tope de capacidad de 15 vatios en el móvil de Samsung y de 27 vatios en el de Huawei. Y sí, en los dos hay carga reversible para dar energía, por ejemplo, al estuche de unos mini auriculares. Estas son las apps de cámara, distintas aunque con accesos similares, como el de cambio entre cámaras o el manejo de las opciones del flash. Para fotos con efecto bokeh tienes en el S20 Plus el modo de captura enfoque dinámico y en el P40 Pro apertura y retrato, este último específico para personas. ¿Quieres tomar diferentes muestras con un solo disparo? Pues el modo de captura única del teléfono de Samsung puede ser un más que excelente recurso.
guardándose diferentes tipos de fotos y clips de vídeo. En el P40 Pro tienes a mano dos vistas, que permite simultáneamente captar imágenes con una visual amplia y otra aplicando zoom. No falta un modo noche y un modo más pro con el que, aparte de guardar fotos en formato RAW, ajustar parámetros como la medición, el valor ISO, el tiempo de exposición, el enfoque y el balance de blancos. En cámara lenta, el P40 Pro va más allá con 1920 y 7680 fps. Incluso en cámara rápida con el móvil de Huawei se disponen de opciones más contundentes para el efecto de movimiento. Y ahora vayamos ya con las fotos y vídeos de muestra de la comparativa. Pues ahí va una muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Samsung Galaxy S20 Plus para que luego puedas comparar el resultado con el del Huawei P40 Pro. Estoy grabando ahora mismo en calidad Full HD y el terminal lo tengo a unos 2 palmos de distancia. Y esta es la muestra de grabación de vídeo con la cámara frontal del Huawei P40 Pro. Tanto el teléfono de Samsung como el teléfono de Huawei pueden grabar con la cámara frontal a un tope de calidad 4K a 60 fps.
En lo personal, en cuanto a experiencia multimedia, creo que el Samsung Galaxy S20 Plus es superior, básicamente por las prestaciones de los altavoces integrados. Luego, si tuviera que elegir entre los dos en cuanto a fotografía con las cámaras traseras, en ese caso yo me quedaría con el P40 Pro. En todo caso, me gustaría saber qué opinas de ambos productos y con cuál de los dos tú te quedarías. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like y suscríbete al canal.